Buenas tardes alumnos, hago este video para explicar el último trabajo que mandé y también la teoría, ¿sí? En la teoría vemos algo llamado cuadrado de un binomio, cubo de un binomio y diferencia de cuadrados. Y ahora lo que voy a hacer es explicar cada uno de ellos, qué significa cuadrado de un binomio. Recordemos que la palabra binomio, ¿sí?, está totalmente relacionada a una suma o resta entre dos términos, ¿no? Recordemos que una expresión algebraica, ¿sí?, Eh, está formada por operaciones entre números o letras y números, ¿sí? Y dependiendo de la cantidad de términos que tenga, por ejemplo así, se la clasificaba de una u otra forma, ¿no? Por ejemplo, si yo veía que tenía 3 términos era un trinomio, si veía que tenía 4 términos un cuatrinomio, si veía que tenía 2 términos se le llamaba binomio. Entonces, ¿qué significa cuadrado de un binomio? Va a ser una suma o resta entre dos términos, ¿sí? Yo para empezar el ejemplo voy a colocar x más 2, ¿sí? Y esta suma de dos términos va a estar elevada al cuadrado, justamente por eso cuadrado de un binomio, ¿sí? Bien, ¿cómo se resuelve este cuadrado de un binomio? Porque, ¿qué pasa? Nosotros no podemos distribuir el exponente, ¿sí? Eso lo podemos hacer cuando hay una multiplicación o división dentro del paréntesis. Y ahora vamos a mostrar con un ejemplo. Tengo 2 más 4, supóngase, al cuadrado. No es lo mismo, yo voy a poner que no es lo mismo que distribuir ese exponente 2 a cada numerito dentro del paréntesis. Van a ver que los resultados son distintos. 2 más 4 me da 6. Y 6 al cuadrado me da 36. Ahora, 2 al cuadrado me da 4. 4 al cuadrado me da 16. Y 4 más 16 me da 20. ¿Me dio el mismo resultado? No. Porque distribuir, ¿sí?, en una suma o resta el exponente está mal, ¿sí? No da el mismo resultado. Pero en la multiplicación y división sí. Eso lo vimos hace 2 meses en el repaso que di. Tenemos una multiplicación como por ejemplo 2 por 4 al cuadrado es lo mismo que distribuir ese exponente. De esta forma, ¿no? Fíjense, 2 por 4, 8. Y 8 al cuadrado, 64. Van a ver que va a dar lo mismo. 2 al cuadrado, 4. Por 4 al cuadrado, 16. ¿No? Si no me sale la multiplicación de 1, agarro la calculadora para mostrarles. 4 por 16, 64. ¿Ven que da lo mismo? En una multiplicación y división sí se puede distribuir, pero en una suma o resta no. Entonces, ¿cómo resolvemos esto? Bien, yo voy a explicar cómo resolverlo de la forma larga, por así decirlo, porque después de realizarlo de esta forma vamos a encontrar una expresión general. Ahora voy a entrar en detalle en eso. Bien, ¿qué significa el exponente? ¿Qué es lo que me está queriendo decir? Recordemos que el exponente me indica la cantidad de veces que se multiplica por sí misma a la base, ¿no? 3 al cuadrado es multiplicar al 3 por sí mismo 2 veces. 3 por 3. Ahora yo les pregunto, ¿cuál es la base acá? Y la base es todo este x más 2, ¿no? Entonces, x más 2 al cuadrado es multiplicar 2 veces por sí mismo la base, que es x más 2. Bien, ahí está. Ahora, ¿qué podemos aplicar? Tenemos una multiplicación y en el trabajo anterior nosotros charlamos de que podemos aplicar la propiedad distributiva. Entonces acá voy a distribuir cada término. Bien. Entonces me queda x por x al cuadrado, ¿sí? Esto también lo vimos en el trabajo anterior. Recordemos que cuando multiplicamos dos letras iguales, los exponentes se suman, ¿sí? X por 2 me da más 2x más 2 por x, otra vez 2x, más 2 por 2, 4 positivo.
Bien, acá tengo dos términos semejantes, ¿no? Este 2x con este 2x, porque tienen la misma parte literal. Entonces puedo juntarlos. X al cuadrado, 2x más 2x, tengo 4x positivo, más 4. Y de esta forma resolvemos, ¿sí?, un cuadrado de un binomio, cuando hay una suma y resta, ¿no? Justamente eso es el cuadrado de un binomio. Dos términos que se están sumando o restando y están siendo elevados al cuadrado. Como no se puede distribuir, ¿sí?, tenemos que realizar todo este procedimiento. Pero de este procedimiento surge una forma general. ¿Qué significa una forma general? Acá yo escribí un ejemplo, ¿no? X más 2. Puedo haber escrito 2 más 4, 3 menos 5, 3x menos y, etcétera, etcétera. Entonces uno, para generalizar, lo que hace es, en matemática, expresar esto mismo, pero con letras, ¿sí? Entonces, generalizamos y en vez de colocar un ejemplo con números, vamos directo a las letras. Y esas letras van a representar cualquier numerito real, ¿sí? Por ejemplo, A más B al cuadrado. A y B representan cualquier número que a ustedes se les ocurra, menos el 0, ¿no? Porque si representarían el 0, como ni haría falta aplicar ni haría falta distribuir ni nada de eso, ¿no? Entonces, pasa lo mismo que pasa acá. Lo interpreto de esta forma: A más B por A más B. Distribuyo, ¿sí? Me queda A por A al cuadrado, A por B, a B, ¿no? Eso queda así, más B por A es lo mismo, A por B. Yo lo escribo de esta forma porque recordemos que la multiplicación es conmutativa. No es lo mismo hacer 2 por 3 que 3 por 2. Es lo mismo hacer B por A que A por B. Más B por B, B al cuadrado. Y yo lo escribí de esta forma para que ustedes noten algo. Veo que este término y este término son exactamente iguales. Entonces puedo sumarlos. AB más AB me da 2AB. Recordemos que si tenían la misma parte literal podía sumar los coeficientes, que en este caso son unos, ¿no? 1 más 1, 2. 2AB. Entonces, de acá surge esta, entre comillas, ¿no?, formulita, ¿sí?, que me permite resolver cualquier cuadrado de un binomio, ¿sí? Solamente tendría que recordar esta expresión, en donde todo esto se lo llama, que no lo escribí en la teoría, trinomio cuadrado perfecto. Así se llama esta expresión, mientras que esta otra es cuadrado de un binomio, ¿no? Entonces, esta formulita me permite operar, ¿sí?, de forma rápida cualquier cuadrado de un binomio. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Por ejemplo, tengo 2x menos 5, ¿no? Supónganse al cuadrado. Entonces, yo, en vez de plantearlo como hice acá arriba, distribuir, juntar los términos semejantes, voy a guiarme en base a esta expresión general. Y veo que cuando tengo una expresión, un cuadrado de un binomio, me va a quedar siempre al final esta forma, ¿sí? A al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado. Lo que yo tendría que identificar previamente acá es mi A y mi B, ¿no? Entonces, veo que mi A es ¿cuál? Entre estos dos, el 2x. Mientras que la B es el menos 5. Yo voy a tomar en cuenta ese menos, ¿sí? Bien, entonces, anoto. Voy a dejar los espacios vacíos. Voy a anotar esta misma expresión, pero sin colocar las letras A y B. Voy a dejar los espacios vacíos y ahora después los voy a rellenar. Bien, esta es la expresión general, en donde tendría que colocar A y B.
Pero acá las letras no son A y B. ¿Cuáles son? 2x y menos 5. El 2x corresponde al A. Entonces en donde yo veo una A, reemplazo. Me quedaría 2x al cuadrado más 2 por 2x por, ahora en vez de colocar la letra B voy a colocar el menos 5. Y acá menos 5. ¿Sí? Bien. Entonces, acá lo único que tengo que hacer es distribuir este exponente, ¿no? Como hay una multiplicación, ahí sí se puede hacer. 2 al cuadrado me da 4. X al cuadrado me da x al cuadrado. Más por más. Y más por menos, esto me va a quedar negativo, ¿sí? Voy a multiplicar a los numeritos. 2 por 2, 4. 4 por 5, 20. 20x. Más, y acá no hago más por menos porque menos 5 elevado al cuadrado, este 2 lo que va a provocarle a este menos es que se transforme en positivo. Porque menos 5 por menos 5 me da 25 positivo. Y de esa forma resolvimos un cuadrado de un binomio, ¿sí? Sin distribuir y aplicar el razonamiento que habíamos hecho acá arriba. Simplemente guiándome con esta expresión general, ¿sí? Como de un cuadrado de un binomio pasamos a un trinomio cuadrado perfecto, que ese es el nombre que recibe. Solamente tendría que acordarme de esa expresión. Y ustedes, bueno, tienen la teoría a un lado y no hace falta que se lo acuerden de memoria. Yo no les pido eso, ¿sí? Solo lo que quiero es que lo sepan utilizar. Así que bien, vamos al siguiente tema. Bien, ahora es cubo de un binomio. Y acá no hay mucho que explicar, es muy parecido al anterior, nada más que esos dos términos que se están sumando o restando, en vez de estar elevándose al cuadrado, van a estar elevándose al cubo. ¿Sí? Y tendríamos que realizar la misma operación que antes, nada más que en vez de que la base se multiplique a sí misma 2 veces, se tendrá que multiplicar 3, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es directamente ir a la expresión general. Es decir, voy a ir a A más B, por ejemplo, elevado al cubo. ¿Sí? Bien. ¿Cómo resolvemos esto? Fácil. Dijimos que tenemos que expresar esto, ¿sí? Como una multiplicación por que este binomio se multiplica a sí mismo 3 veces, ¿no? Eso es lo que me está indicando el exponente. A más B por A más B por A más B. Bien. Entonces, tendría que empezar a distribuir y primero empezaría con estos dos, ¿sí? Para no enquilombarme tanto. Pero ¿qué pasa? Esta distributiva ya la realicé antes y yo ya sé su resultado. Entonces lo que voy a hacer es directamente copiar dicho resultado. El resultado al que llegamos, ¿sí? Al distribuir estos dos binomios, fue el siguiente. A al cuadrado más 2 por A por B más B al cuadrado. ¿Sí? Si no se acuerdan, pausen el video, retrocedan y van a ver que es a esta expresión a la que llegamos al distribuir estos dos binomios. Y por último me queda ahora otro A más B. Ahora lo que voy a tener que hacer es distribuir cada uno de estos, ¿sí? A estos dos términos de acá. La B y después este B. A ambos también. Toda esa distributiva hay que realizar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Vamos de a poco. A al cuadrado por A me va a quedar A al cubo. A al cuadrado por B me va a quedar A al cuadrado B. Me queda así, ¿no? Más 2 por A por B por A. Lo único que se va a multiplicar ahí son las letritas A, que son iguales. Me va a quedar A al cuadrado B. Más 2 por A por B por B. 2A por B al cuadrado. Y por último, B al cuadrado por A
b al cuadrado por a, más b al cuadrado por b, b al cubo. Esto que parece muy enquilombado, ¿sí? Tengo que tratar de identificar cuáles son los términos semejantes para así poder unirlos. Entonces, tengo a al cuadrado por b. ¿Hay otro a al cuadrado por b? Sí, justo a la derecha, ¿no? Justo al ladito, acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Juntarlos, sumarlos. Este tiene coeficiente 1, coeficiente 2, 1 más 2, 3. A al cuadrado por b. Más. ¿Qué pasa ahora? Tengo un 2 por a por b al cuadrado ahora. ¿Tengo otro a por b al cuadrado? Sí, justo a su derecha. Que más allá de que esté desordenado, recordemos que la multiplicación es conmutativa. Es lo mismo hacer b al cuadrado que a por b. Entonces esto es lo mismo que esto. Y también me quedaría 3a por b al cuadrado más b al cubo. Y toda esta expresión de acá recibe el nombre de cuatrinomio, porque son 4 términos. Cuatrinomio cubo perfecto. Bien, cuatrinomio cubo perfecto. Entonces, esta expresión, ¿sí? Gracias a esta, yo digo, formulita, podemos realizar cualquier cubo de un binomio, ¿sí? Lo único que tendría que tener presente es esta expresión. Por ejemplo, vamos con una resta ahora, supónganse. Escribo 3x al cuadrado, supónganse, porque puede estar así, menos 2. Todo al cubo. Bien, ¿cuál es mi objetivo acá? Siempre, primero identificar de esta expresión cuál sería mi a y mi b, ¿no? Entonces, anoto acá. A y b. ¿Cuál sería mi a? Todo este término de acá. 3x al cuadrado. ¿Cuál sería mi b? Ese menos 2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a anotar toda esta expresión. ¿Por qué? Porque en definitiva eso es lo que me va a quedar, ¿sí? Más allá de que los números sean distintos, acá las letras son a y b, acá son 3x al cuadrado y menos 2, la forma va a ser exactamente la misma, lo acabamos de demostrar acá, ¿sí? Nada más que los numeritos sí, obvio, van a cambiar. Yo acá no voy a colocar la letra A, voy a dejar un espacio, ¿sí? Y colocar un numerito elevado al cubo, más 3 por otro numerito elevado al cuadrado, por otro numerito, más 3 por un numerito, por otro elevado al cuadrado, más un número elevado al cubo. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a rellenar esos espacios. Acá tengo al cubo y mi a es 3x al cuadrado. Acá mi a vuelve a ser 3x al cuadrado. Ahora mi b es menos 2. Acá mi a es 3x al cuadrado, mi b es menos 2 y por último también la b es menos 2. Entonces, una vez que reemplazo todo, empiezo a trabajar. 3 por x al cuadrado. Este 3 se distribuye y me queda 3 al cubo, 27 por x a la que. ¿Qué pasaba cuando un exponente estaba siendo elevado a otro? Esto se multiplicaba. 2 por 3, 6. Más por más por menos, menos. Esto me va a quedar negativo, ¿sí? Y ahora lo que primero tendría que resolver es esta potencia, ¿no? 3 al cuadrado. Vamos a anotar todo así. Este 3 por 3 al cuadrado, 9 por 2 por 2, x a la cuarta, ¿sí? Por 2. Ya al menos lo coloqué acá, ¿sí? Por eso no le pongo el menos acá al 2. Bien, ahora realizo toda esa multiplicación. Más, primero voy a realizar las potencias y después las multiplicaciones. 3 por 3x al cuadrado por menos 2 al cuadrado, esto me da 4 positivo, más menos 2 al cubo, esto me va a quedar negativo, ¿no?
Menos 2 al cubo me da menos 8. Bien, esto hay que hacerlo bien de a poco, ¿sí? 27x a la sexta. Justamente ahora me va a quedar menos por más, menos, por más, menos, por más, menos, y por este más, todo me va a quedar negativo, ¿sí? Así que tacho ese más. Y 3 por 9 me da 27. 27 por 2 me da 54 x a la cuarta. Más 3 por 3, 9. 9 por 4, 36 x al cuadrado. Y más por menos, menos 8. Y de esa forma resolvimos el cubo de un binomio, ¿sí? Con esta expresión de acá arriba. Si no, tendríamos que haber razonado o hecho el procedimiento que hicimos acá arriba, empezar a distribuir cada uno, pero acá sería muy largo. No, me parece más conveniente guiarnos por la expresión general, por ese cuatrinomio cubo perfecto, identificar las letras A y B e ir llenando esos espacios vacíos, ¿no? Esos espacios que representan la A y la B, y después operar, ¿sí? Me parece un poco más sencillo eso. Entonces, tengo el cubo de un binomio y me quedó el cuatrinomio cubo perfecto, ¿sí? Justamente el resultado de esto es toda esta expresión, ¿sí? Espero que se haya entendido y en el siguiente video vamos a ver el siguiente tema, que es diferencia de cuadrados.